Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si se pueden decir buenos obviamente, porque ayer por la noche River quedó eliminado de la Copa Libertadores. No pudo marcarle un tanto a Vélez, igualó 0-0 en el Estadio Monumental en el compromiso de vuelta y lamentablemente se despidió de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. No pudo dar vuelta a la serie tras haber caído la semana pasada 1-0 en la ida en el Amalfitani y lamentablemente se despidió de la competición. Vamos a estar analizando lo que fue el partido, la participación del VAR, voy a estar dando mi opinión al respecto, más allá de todo lo que ya se está hablando en los medios, de si River fue perjudicado, de si el VAR actuó correctamente, de cuál fue la influencia que tuvo Roberto Tobar, el árbitro chileno, en el partido. Pero también vamos a dejar eso un poco de lado y hablar de la actuación de los futbolistas que estuvieron no solamente en el partido de ayer, porque River termina quedando eliminado por el compromiso que jugó en Liniers. Vamos a estar hablando de la actuación de algunos de los jugadores que lamentablemente no estuvieron a la altura, otros sí, algunos jugaron mal el primer partido y levantaron su nivel en este segundo compromiso, lamentablemente no alcanzó y River de ahora en adelante únicamente tiene la Liga Profesional y la Copa Argentina en lo que queda de este año. ¡Empecemos! No voy a hacer un análisis como hago siempre de cada uno de los futbolistas individualmente, sino que voy a hablar en general del equipo. Lo primero que voy a decir es que Marcelo Gallardo, a mi entender, acierta en dar un golpe de efecto y prácticamente patear el tablero en el inicio, cambiando a bastantes jugadores en relación al primer partido. Yo había dicho en la previa de este cotejo ante Vélez que la información era que Gallardo solamente iba a realizar una modificación, que era el ingreso de De la Cruz por Barco, y que yo no estaba de acuerdo porque River estaba jugando bastante mal y que sobre todo en el partido frente a Vélez en el Amalfitani muchos futbolistas habían mostrado un nivel demasiado bajo como para seguir siendo titulares. Gallardo entendió eso y sacó a bastantes del 11 de arranque, como es por ejemplo Héctor David Martínez, ingresó en su lugar Jonathan Maidana, que terminó siendo una de las figuras del partido, ingresó también Elías Gómez en lugar de Mamán, haciendo que Casco pasara a jugar por el lateral derecho. Quizás esta no fue la mejor decisión, pero también hay que tener en cuenta que ni Mamana ni Herrera pueden terminar de ganarse definitivamente el lugar en el costado derecho de la defensa. Volvió obviamente De la Cruz, ese siempre iba a ser un acierto porque el uruguayo siempre tiene que estar desde el arranque cuando está en óptimas condiciones físicas. Jugó Rodrigo Aliendro, la grata sorpresa sobre todo de acá en adelante, porque es un futbolista muy completo y teniendo en cuenta de lo que va a suceder con Enzo Fernández, que habrá que ver si se va ahora en este momento o si dura un par de semanas más. Lo más seguro es que ya sea jugador del Benfica y es por eso que Aliendro termina siendo una grata sorpresa, teniendo en cuenta que a mi entender entra en el top 3 de futbolistas de los mejores de ayer contra Vélez y esperemos que siga de la siguiente manera. El ingreso de Aliendro provocó la salida de Paradela, que venía teniendo buenos rendimientos en general. Habrá que ver cómo es que Gallardo ahora decide armar básicamente el 11 titular de cara a lo que queda. River no está muy lejos en la tabla de posiciones del torneo local, puede pelear tranquilamente la liga. El año pasado se encontraba en una situación bastante parecida, pero deberá encadenar bastantes triunfos consecutivos. Pero volviendo al partido de ayer, entre los que levantaron quizás el nivel, Enzo Pérez jugó mejor de lo que había jugado el primer partido. Y ahí se termina la lista porque Brian Romero tuvo un rendimiento nuevamente bastante bajo, porque Julián Álvarez y Enzo Fernández no lograron destacarse y porque Franco Armani ha sido el mejor jugador de River si contamos los 180 minutos, tapando 2 pelotas increíbles en el primer partido y también 2 pelotas sensacionales ayer. En el Antonio Vespucio Liberti fue el arquero quien dejó con vida a River hasta el último minuto, con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda o por lo menos de exigir los penales. Si hablamos un poco de los mejores, como dije, Jonathan Maidana le dio una seguridad defensiva que no tuvo River en el primer partido. En el compromiso de ida, Lucas Pratto se cansó de ganarle a Héctor David Martínez y a Paulo Díaz los duelos individuales, mientras que con Maidana eso no sucedió prácticamente nunca. Y si bien es cierto que Paulo Díaz no estuvo fino a la hora de salir, mejoró en cuanto a la solidez, porque con Maidana de dado generalmente los futbolistas levantan su rendimiento en cuestión. Rodrigo Aliendro, como dije, el mejor de la mitad de la cancha, el más movedizo, el que generó también las bastantes situaciones de gol por parte de River, muy bien en la mitad de la cancha. Enzo Fernández me parece que termina siendo la gran decepción porque jugó mal los 2 partidos, y en el caso de Julián Álvarez creo que no estuvo a la altura, pero tampoco creo que haya jugado verdaderamente mal. Después el resto de los futbolistas alternaron buenas y malas, como es el caso de Casco, como es el caso de Elías Gómez, que no jugó bien pero tampoco lo hizo de manera incorrecta, y lo que queda es que River lamentablemente no pudo destrabar esa defensa bastante sólida por parte de Vélez, no hizo un gol en 180 minutos,
minutos, más allá de que ya voy a estar hablando del gol anulado a Matías Suárez. Juanfer Quintero ingresando desde el banco no fue solución ni en el primero ni en el segundo partido. Quizás Ezequiel Barco hizo algunas cosas interesantes entrando ayer junto con Matías Suárez, pero aún así muy poco para lo que exige un equipo que sueña con salir campeón de la Libertadores. Veremos cómo se arma el plantel de acá a unos días, porque habrá que ver si llegan refuerzos y quiénes son los jugadores que pueden llegar a abandonar River. No voy a hacer como hago siempre de separar el análisis en el primer tiempo y en el segundo, sino que voy a hablar primero de la actuación de River en cuanto al juego en sí y después posteriormente voy a hablar de todo lo que tiene que ver con el VAR y con el arbitraje. Primero, en cuanto al juego, River fue el dueño del partido, obviamente mejoró si tomamos en cuenta y comparamos con el primero de los compromisos frente a Vélez, porque como dijo Gallardo en conferencia de prensa luego del primer partido, no se podía jugar peor, y River mejoró en bastantes facetas de juego, fue bastante sólido defensivamente, no lo desbordaron tanto y es por eso que me parece que los laterales mejoraron en ese sentido defensivamente. Ni Casco ni Elías Gómez fueron sobrepasados como sí sucedió en el primer partido justamente con Milton y con Mamana, pero ofensivamente no le dieron ninguna solución al equipo, sacando alguna que otra situación aislada. En la mitad de la cancha Liendro fue un todoterreno, se adueñó siempre del centro del campo de juego y Enzo Pérez estuvo correcto en la mayor parte de los tramos de este partido. Mejoró muchísimo en relación a lo que fue el primer partido, donde fue totalmente sobrepasado por los mediocampistas de Vélez. A pesar de que River fue superior que su rival, ambos tuvieron situaciones, sobre todo en la primera parte. La primera jugada clara del partido, un mano a mano de Brian Romero que termina pegando en el palo, no define del todo bien, pero tampoco define del todo mal. Sí, en la segunda que tiene Romero, tiene una definición muy pero muy defectuosa, se va muy por arriba del arco defendido por Lucas Hoyos, que como siempre pasa en estos partidos, a mí me parece que siempre hay que medir si River hizo o no un buen encuentro, viendo qué tantas jugadas tuvo que sacar el arquero rival. Y la realidad es que Hoyos no tuvo participación en ninguno de los dos partidos. El Millonario fue muy malo en el primero de los compromisos y totalmente errático en este segundo, en esta revancha, en la cual tuvo que recibir a Vélez y tenía la obligación de marcar un gol. Lo hizo, es cierto, fue anulado por el VAR, ahora voy a estar hablando de eso, pero aún así termina siendo muy poco para un equipo que tiene pretensiones no solamente de avanzar esta fase y meterse entre los 8 mejores, sino de ser campeón de la Copa Libertadores. River no estuvo a la altura en general de toda la serie. Y es cierto que también que si tendría que haber habido un ganador en el compromiso de ayer en el de vuelta, tendría que haber sido el elenco dirigido por Marcelo Gallardo. Pero por eso es una serie, dura 180 minutos y nunca se pueden dejar de lado los primeros 90, donde Vélez fue superior, donde le perdonó la vida y de no ser por Armani, a lo mejor la llave hubiera estado ya resuelta luego del compromiso de ida. Volviendo al partido en cuanto al juego, en el segundo tiempo River por momentos se mostró un poco confuso a la hora de atacar, solamente con los ingresos de Barco y de Suárez logró tener cierta claridad porque bajó su nivel a Liendro, más allá de que terminó siendo de los mejores, porque Julián Álvarez empezó a desaparecer y porque Enzo Fernández claramente fue reemplazado porque tuvo verdaderamente un muy mal compromiso y una muy mala serie en su totalidad. Creo que a River lo que le está faltando hoy por hoy es atacar mejor con los laterales, no lo está haciendo demasiado bien, prácticamente no lo hizo durante los 180 minutos y además la presencia en el área siempre fue escasa, más allá de jugar con dos delanteros, River no pudo en ningún momento hacer que Hoyos fuera figura y es por eso que quedó en deuda y a mi entender Vélez termina siendo el justo clasificado a los cuartos de final. Bueno, y ahora y más allá de que no me guste, porque como ya lo dije y lo dejé en claro, para mí River está bien eliminado de la Copa Libertadores y Vélez es el justo clasificado a los cuartos de final, no podemos dejar de lado lo que pasó ayer con el VAR y con el arbitraje de Roberto Tobar, que no fue para nada bueno en general. Ya de por sí, más allá de la gran jugada polémica que tuvo la noche, el árbitro estuvo sobrepasado en ciertas situaciones y algunas jugadas divididas no eran correctamente sancionadas. Pero yendo directamente a la gran jugada polémica, lo primero que voy a decir es que si en primera instancia Tobar necesita mínimo entre 15 y 20 repeticiones para saber si la pelota pegó o no en la mano de Matías Suárez, quiere decir que la jugada es poco clara, que ya de por sí no va a encontrar una toma verdaderamente fiable en la que se vea que la pelota pega en la mano de Matías Suárez. Después es cierto, acá en cuanto al reglamento no hay mucho que discutir. Si la pelota roza mínimamente en la mano, el gol debe ser anulado. En las imágenes no se deja ver exactamente
exactamente en qué momento la pelota roza en Matías Suárez, y en la cancha fue todo más confuso en un momento porque Tobar termina llamando al juez de línea para que lo ayude a revisar una situación en la cual no tiene nada que ver el asistente que en ese momento estaba marcando el ataque de Vélez. ¿Por qué Tobar necesita otros ojos para terminar de ver si la jugada pega en la mano o no? En alrededor de 4 o 5 minutos terminó definiendo que obviamente el gol debería ser anulado porque seguramente alguna de las tantas imágenes que le repitieron desde el VAR terminaron mostrándole que justamente la pelota mínimamente tiene un leve roce en la mano de Suárez como para anular el gol. Después de eso hubo otra jugada muy discutible, una de las últimas. Había ingresado Diego Godín ya en Vélez, había entrado Lucas Beltrán como delantero en River, y se da una situación que quizás últimamente se está cobrando mucho a favor de los futbolistas atacantes, que es uno de estos codazos que no llegan a ser codazos certeros. Yo vi la jugada y está claro que Godín no tiene la intención de pegarle con el codo a Beltrán, pero hubo jugadas muy parecidas en otros partidos de esta Copa Libertadores en los cuales estas jugadas son sancionables como penal. Y de hecho, Roberto Tobar, en la ida del partido de Corinthians frente a Boca en Brasil, sanciona un penal de esta manera que ni siquiera llega a ser codazo. Es un manotazo de Marcos Rojo, defensor de Boca, uno de los delanteros de Corinthians. El propio árbitro termina sancionando penal y desde el VAR no lo llamaron para revisar esa jugada, lo que quiere decir que estaban de acuerdo con la decisión del referee. En esta oportunidad quizás lo que más llama la atención es que ni siquiera lo llamaron para que revise, teniendo en cuenta que si bien, como dije, no es un codazo certero, termina siendo un golpe y debería ser una apreciación únicamente del árbitro, siendo revisada nuevamente para saber si es o no penal. Y después una tercera cosa que no es una jugada polémica, pero que es que obviamente los 8 minutos quedaron totalmente cortos y prácticamente no se jugaron. Hubo entre 4 y 5 minutos de parate por el VAR, más todos los cambios que hubo, mínimamente tendría que haber dado 10, se quedó corto el referee chileno que no estuvo a la altura, aunque como dije, esto es un punto y aparte. River, a mi entender, queda eliminado porque no estuvo en la altura de la serie. Y antes de terminar este video voy a hacer mención, y más allá de que a mi entender no estuvieron a la altura de la serie como la mayoría de los futbolistas del plantel de River, no hay que dejar de mencionar a Julián Álvarez en primera instancia y a Enzo Fernández, que todavía quizás no está tan claro qué va a ser de su futuro, pero seguramente se vaya ahora. River tiene un plantel muy extenso y habrá que ver inclusive si vienen refuerzos, porque Suárez ya es imposible, Luis Suárez estoy hablando, no de Matías sino del uruguayo, no va a venir, no solamente porque no tiene el objetivo de la Copa Libertadores, sino porque River no va a hacer una inversión económica tan grande por un futbolista para disputar solo el torneo local. Habrá que ver qué es lo que sucede con Miguel Ángel Borja, o si River únicamente se arregla en la zona ofensiva del equipo con Lucas Beltrán, Matías Suárez y Brian Romero, sumado a algún futbolista de las divisiones inferiores que puede estar jugando en alguna que otra instancia. Pero yendo más definitivamente a Julián Álvarez y a Enzo Fernández, está claro que no estuvieron a la altura de la serie. De hecho, Enzo Fernández lo pongo en el top 3 de los peores jugadores de la serie. No voy a agregar a los otros dos, porque también hay que tener en cuenta que River jugó con un equipo el primer partido y que muchos no estuvieron en este segundo, como es el caso de Martínez, justamente, que fue quien termina cometiendo el penal para que Vélez marcara y así River terminaría quedando eliminado. Pero aún así hay que destacar que Julián Álvarez y Enzo Fernández son dos futbolistas que terminan dejándole a River alrededor de 40 millones de dólares. Son dos jugadores que claramente van a triunfar en el fútbol europeo. Uno de ellos encima va a jugar el Mundial, como es el caso de Álvarez, y en el caso de Enzo Fernández tiene un futuro verdaderamente maravilloso. Quizás no tuvieron su mejor rendimiento en estos últimos partidos, pero terminan siendo jugadores muy determinantes. Fueron claves en la obtención de la Liga Profesional del año pasado y en el inicio de este 2022 también tuvieron muy buenos rendimientos que le permitieron al equipo ganar partidos cuando a lo mejor el equipo en general no estaba jugando bien. River no está teniendo un buen año, sobre todo en cuanto a la regularidad. Tiene algunos partidos en los cuales se muestra verdaderamente el verdadero nivel de River, pero otros en los que algunos jugadores parecerían entrar en un subsuelo en cuanto a su rendimiento, y es por eso que Julián Álvarez y Enzo Fernández fueron de los pocos futbolistas durante este último año que más o menos siempre mostraron la misma regularidad. De hecho, son los dos goleadores de River en este 2022 y el equipo seguramente lo sienta y muchísimo, más allá, y repito, de que no estuvieron, a mi entender, a la altura en la serie contra Vélez. River tiene que disputar la Liga Profesional, quedan muchísimos partidos y tiene que hacer lo mismo que hizo el año pasado. En el momento en el que quedó eliminado con Mineiro, fue y la ganó. Bueno, en esta oportunidad tiene que hacer algo parecido. Quedó eliminado con Vélez y tiene que ganar la Liga Profesional. Esperemos que el plantel no sienta, más allá de que yo creo que sí lo va a sentir, las salidas de los dos jugadores.
Julián Álvarez estuvo a un gol de terminar siendo el máximo goleador del ciclo Gallardo, hizo 54 contra los 55 de Borré, y por el lado de Enzo Fernández, River lo disfrutó muy poco porque recién en septiembre del año pasado empezó a ser titular y se va ahora en julio de este 2022, más allá de que, como dije, todavía no está confirmada su salida. Lo más probable es que en las próximas semanas sea jugador del Benfica de Portugal. Bueno, para cerrar y haciendo un breve resumen de todo lo que hablé en este video, River queda, a mi entender, eliminado en primera instancia por el bajo rendimiento que tuvo en general en los 180 minutos. Son muy pocos los futbolistas que se destacan, como dije, Armani, el mejor jugador de River en la serie, los 90 minutos que tuvieron Maidana y Aliendro en el partido de hoy, la mejoría de Enzo Pérez en este compromiso, y no mucho más. Un poco de la Cruz, el ingreso de Suárez, que siempre es auspicioso, volvió a jugar después de mucho tiempo, no lo mencioné, porque lamentablemente le anularon el gol que terminaría llevando el partido a los penales, pero bueno, esperemos que River tenga a Matías Suárez a disposición para lo que viene, porque en caso de que no vengan ni Luis Suárez ni Miguel Ángel Borja, va a necesitar el muñeco que Suárez esté bien, porque con Beltrán y Romero difícilmente pueda pelear ambas competencias. El próximo domingo desde las 20:30 horas el Millonario estará recibiendo a Godoy Cruz por la séptima fecha de la Liga Profesional. Estamos justamente en la misma jornada en la cual River había quedado eliminado con Mineiro. Después de aquel partido, el Millonario visita Gimnasia por la séptima fecha y después encadena los triunfos consecutivos que le permitieron salir campeón. En esta oportunidad, la racha debería empezar en este compromiso en condición de local y ojalá que tanto el muñeco como los jugadores puedan sacar esto adelante. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.